La partida hacia la montaña. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte cuando el pueblo comenzó a llenarse de murmullos, pasos apresurados y voces infantiles que resonaban como un coro desordenado de alegría y expectación. Era el día de la excursión escolar al Parque Nacional de las Montañas de San Efraín, un viaje que todos los niños habían esperado con impaciencia durante meses. Los profesores, con sus listas en mano, repasaban nombres en voz alta, intentando poner orden en aquel torbellino de entusiasmo juvenil que parecía no tener fin. Entre ellos estaba Mateo, un niño de 11 años de cabello oscuro y mirada curiosa, que no podía dejar de brincar sobre sus propios pies mientras abrazaba con fuerza su mochila azul. En ella llevaba lo esencial, una muda de ropa, una botella de agua, un cuaderno para anotar todo lo que descubriera y un pequeño amuleto de madera tallada que le había regalado su abuelo, asegurándole que le daría suerte en cualquier camino que emprendiera. Nunca lo pierdas, le había dicho el anciano, porque en cada viaje hay senderos que parecen claros, pero esconden desvíos invisibles. Mateo lo escuchó con la atención que solo los niños reservan para las palabras cargadas de misterio, y desde entonces aquel amuleto era su tesoro más preciado. El autobús escolar, pintado de un amarillo ya desgastado por los años, esperaba en la plaza principal con su rugido metálico y sus asientos de cuero envejecidos. Los niños subieron uno a uno, empujándose entre risas, mientras los profesores intentaban mantener un mínimo de disciplina. Las madres y padres, de pie en la acera, agitaban las manos y sonreían con una mezcla de orgullo y preocupación. La madre de Mateo, Clara, lo abrazó fuerte antes de dejarlo ir. Le acomodó la bufanda y le susurró al oído: «Prométeme que escucharás siempre a tus profesores. Y no te apartes del grupo, Mateo, ¿me oyes?». Él asintió con la impaciencia propia de su edad, deseando ya correr al autobús. «Sí, mamá, lo prometo». Lo que Clara no sabía, lo que nadie podía prever, era que aquella sería la última vez que vería a su hijo con vida. El viaje comenzó entre cantos y gritos. Mateo se sentó junto a su mejor amigo, Julián, un chico rubio y delgado que llevaba siempre una gorra roja. Ambos hablaban sin parar sobre lo que esperaban encontrar en la excursión: ríos caudalosos, huellas de animales, cuevas escondidas. La profesora Elena, que estaba a cargo del grupo, intentaba mantenerlos callados, aunque sabía que sería imposible. Las montañas se fueron levantando poco a poco frente a sus ojos, majestuosas y cubiertas de un verdor que parecía infinito. El aire olía a tierra húmeda y a pino, y el murmullo de los riachuelos que descendían por las laderas llegaba hasta la carretera como un eco lejano. Al llegar a la entrada del parque, los guías los estaban esperando, dos hombres de mediana edad, curtidos por el sol y el trabajo en la montaña, que saludaron con un gesto serio y comenzaron a dar instrucciones de seguridad. «No se separen del grupo en ningún momento», dijo uno de ellos, llamado Andrés. «Los bosques de San Efraín son hermosos, pero también engañosos. Aquí uno puede perderse en cuestión de minutos». Los niños escucharon con una mezcla de respeto y emoción, aunque la mayoría lo veía como una advertencia más, de esas que los adultos repiten como un ritual antes de cada aventura. Mateo, sin embargo, sintió un ligero escalofrío. Apretó el amuleto de madera en su bolsillo, recordando las palabras de su abuelo. «Senderos invisibles», pensó, sin comprender del todo lo que significaban. El grupo inició la caminata por un sendero amplio, bordeado de árboles altos que parecían tocar el cielo. Los niños reían, recogían hojas y piedras, mientras los profesores trataban de mantener un ritmo uniforme. El aire fresco llenaba los pulmones y los sonidos de la ciudad quedaban atrás, sustituidos por el crujido de las ramas y el canto lejano de aves desconocidas. A medida que avanzaban, Mateo empezó a notar detalles que otros pasaban por alto: un zorro que cruzaba veloz entre los arbustos, unas huellas extrañas junto al río, un árbol marcado con símbolos que parecían antiguos grabados. Se lo señaló a Julián, pero este se limitó a encogerse de hombros. «Seguro son cosas de los guardabosques». A la hora del almuerzo, el grupo se detuvo en un claro donde el sol se filtraba cálido. Los niños se sentaron sobre la hierba y abrieron sus loncheras. El ambiente estaba cargado de alegría, pero en medio de la algarabía, Mateo se sintió atraído por un sendero estrecho que partía desde el claro y se adentraba en la espesura. El camino estaba cubierto de hojas, como si nadie lo hubiera recorrido en mucho tiempo,
y sin embargo había algo en el que parecía invitarlo a entrar. Una voz dentro de su cabeza lo empujaba, un paso más, solo un paso para ver qué hay. Pero la voz de la profesora Elena lo sacó de su ensoñación. Niños, no se alejen. Mateo suspiró y volvió al grupo, aunque no pudo evitar mirar varias veces hacia aquel sendero oculto. Por la tarde, los guías los llevaron hasta una cascada escondida entre rocas, donde el agua caía con un estruendo hipnótico. Todos los niños lanzaron gritos de asombro, y algunos incluso se quitaron los zapatos para mojarse los pies en el agua helada. Fue allí, entre risas y juegos, donde ocurrió el primer incidente inquietante. Mateo se apartó apenas unos metros del grupo para recoger una piedra brillante que había visto entre la corriente. Cuando levantó la vista, creyó distinguir una silueta en la orilla opuesta del río. Era alta, delgada, y parecía observarlo en silencio. Mateo parpadeó y la figura desapareció. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Lo viste?, le preguntó a Julián, señalando hacia el lugar. ¿Ver qué? No hay nada. Mateo calló, pero en su interior la inquietud crecía. El regreso hacia el campamento base estaba previsto al caer la tarde. El sol descendía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Los niños caminaban más cansados, pero aún charlaban y reían. Sin embargo, a medida que la luz se desvanecía, los profesores se apresuraban para mantener el grupo unido. Fue en ese tramo final cuando ocurrió lo inexplicable. Mateo caminaba al final de la fila, distraído, cuando escuchó un susurro. No venía de sus compañeros ni de los guías, sino del bosque mismo. Era como un murmullo que lo llamaba por su nombre. ¡Mateo! El niño se detuvo, mirando hacia los árboles oscuros. No vio a nadie, pero el susurro se repitió, más insistente. Su corazón latía con fuerza. Apretó el amuleto en su mano, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Dio un paso hacia el bosque. Después otro. El sendero del grupo quedó atrás, y el susurro se hizo más claro, más seductor. Cuando la profesora Elena volteó para contar a los niños, el nombre de Mateo no encontró respuesta. ¿Dónde está Mateo?, preguntó con voz alarmada. Los profesores corrieron, los guías gritaron su nombre, y los niños comenzaron a llorar y a mirar en todas direcciones. El bosque, imponente y silencioso, había tragado al pequeño sin dejar rastro. Esa noche, mientras el resto del grupo regresaba al pueblo en medio del caos y el llanto, la madre de Mateo esperaba en la plaza, ansiosa por verlo bajar del autobús. Pero cuando la profesora Elena la tomó del brazo y bajó la mirada, Clara comprendió que algo terrible había ocurrido. El corazón de la madre se rompió en 1000 pedazos cuando escuchó las palabras que nadie quiere oír. Lo sentimos. Mateo no volvió de la excursión. Y desde entonces, en el eco de las montañas de San Efraín, su nombre seguiría resonando como un misterio sin respuesta. La búsqueda en la montaña. La noticia se esparció por el pueblo como un incendio en la noche. Mateo no había regresado. Los teléfonos comenzaron a sonar, las luces de las casas se encendieron una tras otra y el murmullo desesperado de la gente crecía como un coro oscuro que nadie podía detener. Clara, la madre del niño, permanecía sentada en la plaza, sin apartar la vista del autobús vacío que ya había cerrado sus puertas. La brisa fría de la montaña golpeaba su rostro, pero ella no se movía. Una parte de sí misma se negaba a creer lo que había escuchado. Los profesores trataban de explicar, con voces temblorosas, lo ocurrido, que Mateo iba al final de la fila, que de pronto desapareció, que lo buscaron durante horas sin rastro alguno. Los guías juraban que conocían cada sendero de San Efraín, pero que jamás habían visto nada parecido. La palabra desapareció quedó suspendida en el aire, insoportable, como si nadie pudiera aceptarla. Al amanecer, brigadas de rescate llegaron al pueblo. Hombres uniformados, perros rastreadores, linternas y radios comenzaron a organizarse en grupos. Los vecinos, indignados y angustiados, se ofrecieron como voluntarios. El eco de las sirenas y el rugido de los vehículos subiendo la montaña llenaron las calles. Clara se unió a ellos sin dudarlo. No me quedaré en casa, dijo con firmeza, apretando entre sus manos el suéter de Mateo. Yo también buscaré a mi hijo. El bosque de San Efraín se convirtió en un escenario de incertidumbre.
Decenas de personas se internaban por los senderos, gritando el nombre del niño. Mateo. Mateo, respóndenos. Los perros corrían olfateando el suelo, ladrando en ocasiones que parecían falsas alarmas. Las linternas iluminaban la espesura, revelando apenas fragmentos de un laberinto de árboles y sombras. La primera noche de búsqueda fue infructuosa. No había señales claras, ni huellas, ni ropa, ni restos de comida. Solamente silencio. Algunos rescatistas juraron haber escuchado un susurro extraño entre las ramas, como si alguien los llamara desde dentro de la montaña, pero nadie quiso darle demasiada importancia. Al día siguiente, los guías locales recomendaron inspeccionar más allá de los senderos oficiales. Había veredas ocultas, usadas antiguamente por leñadores, que se internaban en la espesura. Andrés, uno de los guías, aseguró que el bosque tenía zonas en las que incluso los mapas se volvían inútiles. Aquí uno puede caminar en círculos durante horas y no reconocer el terreno. No sería la primera vez que alguien se pierde sin dejar rastro. Los rescatistas trazaron cuadrículas en el terreno y comenzaron a peinar cada metro. El cansancio y la tensión se acumulaban, pero el nombre de Mateo seguía resonando en las montañas como un lamento colectivo. Mientras tanto, Clara se mantenía firme. Aunque los demás intentaban convencerla de descansar, ella insistía en recorrer cada rincón. A veces hablaba sola, como si su hijo pudiera escucharla. No tengas miedo, Mateo. Mamá está aquí. No voy a dejarte. Fue durante una de esas búsquedas cuando algo extraño ocurrió. En un claro del bosque, Clara encontró una piedra con un símbolo grabado, un círculo rodeado de líneas que parecían rayos. No era natural, estaba tallado a mano. Ella lo tomó con cuidado y se lo mostró a los rescatistas. Algunos dijeron que quizá eran marcas de exploradores antiguos, otros que podía ser una broma de excursionistas. Pero Clara sintió algo diferente, una certeza oscura de que aquello tenía relación con su hijo. Esa noche, mientras todos descansaban en un campamento improvisado, Clara no pudo dormir. El viento soplaba entre los árboles y el sonido se mezclaba con los recuerdos de la última sonrisa de Mateo. Se levantó, encendió una linterna y caminó hasta el borde del bosque. Allí, en la penumbra, juró escuchar nuevamente el susurro. Mateo. Su corazón se detuvo un instante. ¿Eres tú?, preguntó con voz quebrada. El murmullo se repitió, más lejano, más profundo. Clara corrió hacia los árboles, pero Andrés la detuvo a tiempo. No. No vaya sola. El bosque engaña. Usted escuchó lo mismo que otros han escuchado. Clara lloró en silencio, atrapada entre la desesperación y la impotencia. Los días siguientes fueron aún más duros. El ejército desplegó drones y helicópteros para sobrevolar la zona. Las cámaras térmicas buscaban calor humano, pero no encontraron nada. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder entre los rescatistas. Algunos afirmaban que, al internarse en ciertos sectores del bosque, el tiempo parecía desorientarlos. Los relojes marcaban horas distintas, las brújulas giraban sin control, y más de un voluntario juró haber visto una silueta de niño entre los árboles, siempre fuera de alcance. La montaña parecía un ser vivo, observándolos, burlándose de sus esfuerzos. El alcalde del pueblo propuso suspender la búsqueda tras 10 días sin resultados, alegando que era imposible que un niño sobreviviera tanto tiempo en el bosque. Pero Clara se opuso con una fuerza que sorprendió a todos. Mientras no vea el cuerpo de mi hijo, Mateo sigue vivo. No me importa si debo caminar hasta que mis piernas se rompan, yo lo encontraré. Su voz quebrada conmovió incluso a los más escépticos. Algunos vecinos se sumaron de nuevo, impulsados por la fe de aquella madre. En una de esas jornadas, Julián, el mejor amigo de Mateo, pidió acompañar a su padre en la búsqueda. El niño había guardado silencio desde el día de la excursión, como si llevara un peso enorme sobre los hombros. Al llegar al bosque, caminó junto a Clara y, después de un largo silencio, confesó algo que la estremeció. Señora Clara. Mateo escuchaba voces. Yo lo vi. En la cascada, dijo que alguien lo miraba desde el otro lado del río. Y cuando regresábamos, juró que lo llamaban por su nombre. Clara sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tenía miedo. Pensé que se iban a reír de él o de mí.
La madre lo abrazó con fuerza. Ahora comprendía que lo de los susurros no era su imaginación. Había algo real, algo oscuro, en aquel bosque. Al día 15, cuando muchos comenzaban a perder la fe, ocurrió un hallazgo. Un perro rastreador ladró sin descanso en un claro cercano al río. Los rescatistas corrieron y encontraron, entre las piedras, un objeto, la pequeña figura de madera que el abuelo de Mateo le había regalado. Estaba intacta, pero húmeda, como si hubiera estado bajo el agua. Clara lo tomó entre sus manos temblorosas y cayó de rodillas. «Es de él. Mateo estuvo aquí». El hallazgo renovó la búsqueda, aunque también trajo un aire de misterio aún mayor. ¿Cómo podía estar el amuleto en aquel lugar si lo llevaba siempre consigo? ¿Lo dejó a propósito? ¿O alguien lo colocó allí? Esa noche, los rescatistas debatieron qué hacer. Algunos querían ampliar el radio de búsqueda, otros pensaban que ya era demasiado tarde. Pero Clara tomó el amuleto, lo besó y lo sostuvo contra su pecho. «Este bosque me lo quitó, y este bosque me lo va a devolver». Y así, con la fe intacta y el corazón desgarrado, se internó una vez más en la montaña que parecía tragarse todo lo que entraba en ella. El eco del nombre de Mateo seguía resonando entre los árboles, pero ahora parecía más fuerte, más desesperado, como si alguien, o algo, respondiera en la oscuridad. El eco en la montaña. La montaña se había convertido en una prisión de silencio, un territorio que parecía devorar todo esfuerzo humano. Las brigadas de rescate comenzaban a disolverse, los uniformados regresaban a la ciudad, los voluntarios volvían a sus casas con la cabeza gacha, y solo unos pocos permanecían aferrados a la búsqueda, impulsados más por el amor que por la esperanza. Clara era uno de ellos. Habían pasado 22 días desde la desaparición de Mateo, y aunque todos le repetían que era imposible que un niño sobreviviera tanto tiempo, ella se negaba a creerlo. El hallazgo del amuleto no era una señal de muerte, sino un rastro, un mensaje. Él está vivo, se repetía una y otra vez, aunque el cansancio y la falta de sueño comenzaban a hacer estragos en su cuerpo. Esa noche, mientras el viento helado recorría las laderas y los rescatistas dormían en tiendas improvisadas, Clara se levantó. No podía permanecer quieta. Llevaba el amuleto colgado en el cuello, y con cada paso sentía que la guiaba, como si latiera junto a su corazón. Encendió una linterna y se adentró en el bosque sin decirle nada a nadie. El sendero era estrecho, cubierto de raíces que parecían manos intentando retenerla. Caminaba con la respiración agitada, pero con una convicción férrea. Los árboles se alzaban como columnas infinitas, y el eco de sus pasos resonaba en un vacío inquietante. De pronto, el murmullo volvió. «Mateo». Clara se detuvo, al borde de las lágrimas. «¿Dónde estás, hijo? Respóndeme». El susurro no fue claro, pero pareció provenir del interior de una quebrada cercana. Se abrió paso entre arbustos y llegó a un claro donde la luna iluminaba un río estrecho que descendía en cascadas. El agua brillaba con un resplandor extraño, casi sobrenatural. Y allí, sobre una roca húmeda, había algo, una hoja de cuaderno. Clara la tomó con manos temblorosas. Era la caligrafía de su hijo. Las letras, desordenadas y manchadas por el agua, decían: «Mamá, estoy aquí. Pero no sé dónde. Me llaman. No puedo salir». El papel cayó de sus manos y un grito desgarrador salió de su garganta. Era la prueba definitiva, Mateo seguía con vida, atrapado en algún lugar que no entendía. A la mañana siguiente, mostró la nota a los rescatistas. Muchos la miraron con incredulidad, pensando que quizá era producto de su desesperación. Pero Andrés, el guía que más conocía la montaña, palideció al verla. «He oído historias», murmuró. «Cuentan que hay zonas del bosque donde el tiempo se curva, donde uno entra y nunca sale. Los antiguos pobladores hablaban de un valle oculto, un lugar que se abre solo para algunos, como una trampa». Las palabras encendieron el debate. Algunos querían detener la búsqueda, temiendo adentrarse en un terreno peligroso. Otros, como Clara, se aferraban más que nunca a la idea de seguir. Al final, solo un pequeño grupo decidió acompañarla. El descenso a la quebrada fue arduo. El suelo estaba resbaladizo, las rocas cubiertas de musgo, y el río rugía con fuerza. Clara avanzaba en silencio, con la nota en el bolsillo y el amuleto brillando débilmente bajo la luz.
De pronto, Julián, el amigo de Mateo, señaló algo entre los árboles. «Miren». Era otra hoja del cuaderno. Esta vez decía: «Estoy cansado. No me dejan dormir. Escucho pasos, pero no son humanos». Un escalofrío recorrió a todos. ¿Cómo podía escribir Mateo esas palabras? ¿Quién lo tenía? ¿Qué significaba aquello de «no son humanos»? La búsqueda continuó durante horas hasta que llegaron a una cueva escondida tras la cascada. El agua caía con estruendo, dificultando escuchar cualquier cosa. Andrés afirmó que aquel lugar no aparecía en ningún mapa oficial. Clara, sin dudarlo, entró primero. La cueva era estrecha al inicio, pero pronto se abría en una cámara amplia iluminada por grietas en el techo por donde se colaba la luz de la luna. El aire era pesado, húmedo, cargado de un olor metálico. En el suelo, entre las piedras, encontraron más papeles. Todos escritos por la mano de un niño. «No puedo salir. La montaña no me deja. La escucho hablar. No vengan por mí. Mamá, te extraño». Clara cayó de rodillas, llorando desconsolada. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí». En ese momento, un eco profundo recorrió la cueva. No era humano, ni animal, era un murmullo grave, como si la roca misma hablara. El suelo tembló levemente y una corriente de aire frío recorrió el lugar. Los rescatistas miraron a su alrededor, aterrados. Andrés susurró: «Este lugar no quiere que salgamos». Entonces, ocurrió lo imposible. Una figura pequeña apareció al fondo de la cueva. Era Mateo. O al menos, parecía serlo. Sus ropas estaban sucias, su rostro pálido, sus ojos hundidos. Caminaba lentamente hacia ellos, como si cada paso le costara un mundo. Clara corrió hacia él, pero al tocarlo sintió algo extraño. Estaba helado, como si no perteneciera del todo a este mundo. «Mamá», susurró el niño, apenas audible. «No debiste venir». Clara lo abrazó con desesperación, ignorando el frío que emanaba de su cuerpo. «Te encontré, hijo. No voy a dejarte». Pero Mateo la miró con tristeza infinita. «Ellos no me dejan ir». Detrás de él, las sombras de la cueva comenzaron a moverse, formando figuras grotescas, sin forma definida, pero cargadas de una presencia amenazante. Los rescatistas gritaron, algunos huyeron, otros intentaron encender linternas, pero la oscuridad parecía tragarlas. Mateo se aferró al amuleto en el cuello de su madre. «Llévalo contigo. Es la única forma de salir». El amuleto brilló con una luz intensa, y de pronto un rugido ensordecedor llenó la cueva. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y todo se convirtió en un torbellino de gritos, viento y oscuridad. Cuando despertó, estaba afuera, en el claro frente a la cascada. El sol comenzaba a salir y los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. A su lado estaban Andrés y dos rescatistas más, heridos y aturdidos. La cueva había desaparecido. No había rastro de Mateo. En sus manos, sin embargo, Clara aún sostenía el amuleto. Y en su bolsillo, las hojas escritas por su hijo seguían intactas. La búsqueda se suspendió días después. Oficialmente, Mateo fue declarado desaparecido, perdido para siempre en la montaña. Pero Clara nunca aceptó esa versión. Cada noche, encendía una vela frente al amuleto y releía las palabras de su hijo. «La montaña no me deja salir. Escucho pasos. Mamá, te extraño». Sabía que su niño no estaba muerto. Estaba atrapado en un lugar al que pocos podían acceder, un valle oculto, un eco eterno de San Efraín. Y aunque nadie más lo entendiera, ella estaba convencida de algo: algún día, de alguna forma, volvería a escuchar la voz de Mateo llamándola desde la oscuridad. La historia del niño que nunca volvió de la excursión se convirtió en una leyenda entre los habitantes del pueblo. Algunos decían haber visto su silueta en las noches de luna llena, caminando entre los árboles. Otros aseguraban que, al pasar por la cascada, escuchaban un susurro infantil pidiendo ayuda. Clara, envejecida antes de tiempo, nunca dejó de subir a la montaña. Años después, aún podía vérsela recorrer los senderos, siempre con el amuleto en el cuello y una vela encendida en la mano. Porque para una madre, el eco de un hijo jamás se apaga.